El objetivo básicamente del curso es ver si hay motivos, ¿no?, para oponerse a la Agenda 2030. Así, a bote pronto, habría como 3 posturas principales acerca de lo que es la Agenda 2030. La primera postura es aquella que dice pues, que es buena, ¿no? La Agenda 2030 es algo bueno, es algo pues, hecho con buenas intenciones y, bueno, pues con el fin de mejorar la humanidad, ¿no? Dentro de los que dicen que es buena, habría como 2 grandes grupos, ¿no? El primer grupo son los interesados en implantarla, ¿no?, los que tienen algún interés particular. Después, dentro de este grupo, de este gran grupo de los que dicen que es buena, tenemos otro subgrupo que son los que hablan bien de esa agenda, pero no con mala intención, como los primeros. Bueno, los primeros tampoco vamos a decir que tengan mala intención, vamos a decir simplemente que tienen intereses en que se implante, por tanto los descartamos. Y luego están los que no tienen intereses en que se implante, pero simplemente dicen que la Agenda 2030 está bien, pero claro, lo dicen sin conocer, ¿no?, sin saber por qué dicen esto. Entonces, dentro de esos tenemos otros muchos más subgrupos, ¿no? Los que se dejan llevar por la moda, ¿no?, como en todo. Bueno, pues estos tampoco, el criterio tampoco nos es de gran ayuda porque, bueno, una persona que sigue las modas, pues bueno, es muy respetable, puede seguir la moda que quiera, pero a la hora de estudiar, pues su opinión no es relevante, ¿no? Luego tenemos otro subgrupo de los que hablan bien de la Agenda 2030 sin conocerlo, que simplemente lo hacen por medrar, ¿no? Porque como con la Agenda 2030 pues parece que está bien visto y en cualquier empresa, en política, ya sea de izquierdas, de derechas, en cualquier partido, queda bien decir que uno apoya la Agenda 2030, en las empresas igual, ¿no?, con esto del desarrollo sostenible, mal llamado desarrollo sostenible, como después veremos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, utilizan el hablar bien y apuntarse a la Agenda 2030, también sin conocer, pero para medrar, para trepar, como decimos aquí en España. Luego tenemos un tercer subgrupo, que son los que hablan por miedo. Bueno, hay mucha gente que ciertamente tiene miedo al que dirán, al ostracismo social. Por tanto, esta opinión tampoco la vamos a tener en cuenta, ¿no? Por una persona que opina por miedo, pues tampoco es para tener en cuenta. Otro subgrupo serían los que siguen ciegamente al líder que la apoya, ¿no? Es decir, hay gente que con buena fe, simplemente como o su jefe del trabajo, o su líder político, o su líder de la asociación X, pues apoya la Agenda 2030, pues ellos también la siguen, ¿no? Estamos hablando de otro grupo también cuyo criterio es irrelevante. Y luego ya por último, pues aquellas personas que se quedan en la superficie, ¿no? Gente que simplemente se lee los objetivos de la Agenda 2030 y como se quedan en la cubierta, pues creen que es algo bueno. Evidentemente la Agenda 2030, como después iremos viendo, no es clara, pero no es clara a propósito, ¿no? Precisamente para conseguir esto, como el común de los mortales pues no se molesta en profundizar, porque también en parte es normal, ¿no? Tenemos tantas cosas en el día a día que nos come que si tuviéramos que analizar al 100% todo lo que nos ponen por delante, pues acabaríamos locos, no tendríamos tiempo. Entonces, bueno, con la Agenda 2030 ha pasado esto. El problema es que con la Agenda 2030 sí que tenemos que molestarnos en ver qué es, ¿no? Porque realmente nos va un poco el futuro. Luego hemos hablado ya de estos subgrupos, todos pertenecen al gran grupo de los que dicen que la Agenda 2030 es buena. Vamos a un segundo grupo, que son aquellos que hablan bien de la Agenda 2030, pero con reservas. Pues tenemos, por ejemplo, aquellos que dicen que la Agenda 2030 no es mala, aunque sí que tiene algunos objetivos o algunas metas o algunos puntos en concreto que sí que lo son. Por tanto, la Agenda 2030, para estos, debe aceptarse, pero, insisto, poniendo esa reserva en esos objetivos, en esas metas en concreto, o bien, en las que haya dudas o son ambiguas, leerlas a la luz pues, del orden natural, ¿no? Bueno, esto estaría bien, se podría decir. De hecho, a esto juega la Agenda 2030, ¿no? A lanzar dudas. ¿Qué pasa? Que luego a veces yo me he encontrado con amigos, ¿no?, católicos de buena fe, que me dicen esto, ¿no? Dicen, oye, la Agenda 2030 está muy bien, pero sí que es verdad que esto y esto, pues no. Ah, perfecto, vale. El problema es que luego hay muchas más cosas que hay una ambigüedad y puede parecer que son buenas en función de cómo se interpretan. Pero es que la misma Agenda 2030, y aquí es a donde vamos, la misma Agenda 2030 ya nos da las claves para interpretarla. Lo que pasa es que tenemos que molestarnos en ver cuáles son esas claves, pero no son difíciles de ver. Realmente, si profundizamos un poquito, ella misma nos los dice. Con lo cual, si esas claves que nos dan la interpretación, que esas claves nos las da la misma Agenda 2030,
nos llevan a la conclusión que la Agenda 2030 tiene malos propósitos, incluso en las metas que los reviste de cosas buenas, tenemos que llegar a la conclusión que la Agenda 2030 es mala. Por tanto, ya no tenemos que hacer ningún esfuerzo por salvarla, por decir, bueno, la Agenda 2030, pues para los católicos la tenemos que interpretar de otra manera. No, es que no se interpreta de otra manera. No se interpreta como dice la Agenda 2030 que se tiene que interpretar. Y si esa manera de interpretar no responde al orden natural, pues debemos rechazarlo, no pasa nada. No tenemos que comulgar con todo lo que dice el mundo y para sentirnos bien o que no hacemos el mal, decir, bueno, comulgamos con el mundo, pero a nuestra manera. Es decir, lo interpretamos a nuestra manera, a una visión cristiana y por tanto ya está salvado. No, no está salvado. Es decir, esto no es tener prejuicios ni me gustan más o me gustan menos. No, es simplemente, pues, esto es lo que dice, por tanto, pues lo acepto o no lo acepto, pero en función de lo que dice. No, porque si yo digo lo que quiero que diga, entonces claro que puedo decir la Agenda 2030 es buena. Pero es que, pero porque dice esto, no, pero es que esto no lo dice, esto lo dices tú, porque quieres que lo diga, pero es que no lo dice, ¿no? Entonces, bueno, pero claro, a veces queremos que la Agenda 2030 diga lo que nosotros queremos que diga, no tanto por salvar la Agenda 2030, sino por salvarnos a nosotros mismos, porque a lo mejor en la institución en la que estamos, pues hay que exponerse del lado de la Agenda 2030. Y si nos oponemos, pues entonces perdemos oportunidades a lo mejor pues, laborales o de promoción profesional. Entonces la postura fácil, pero que eso es autoengañarse, es decir, no, 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 yo apoyo la Agenda 2030, pero con ciertas reservas interpretada de esta manera, ¿no? Cuando la Agenda 2030 hable de derechos sexuales y reproductivos, que sabemos, por lo que después veremos que esto es igual a aborto y anticoncepción, pero no porque lo interprete yo, sino porque ellos mismos lo dicen así y después veremos dónde y cómo lo dicen claramente. Entonces yo no puedo decir, bueno, no, no, yo acepto la Agenda 2030, pero evidentemente yo estoy en contra del aborto. Pero yo entiendo que cuando dice derechos sexuales y reproductivos se refiere a una buena atención de salud sanitaria para la mujer. Bueno, eso nadie estará en contra. Pero es que no está diciendo eso, está diciendo aborto y anticoncepción. Pues no, es decir, hay que ser valiente y valientes para decir, es que esto lo dice la Agenda 2030, lo dice aquí y no cabe otra interpretación y por tanto yo me niego a esto. Y si eso me repercute, pues no poder escalar socialmente en según qué puestos, pues bueno, pues qué pena, ¿no? Pero tendremos que hacer el sacrificio. El Señor murió en la cruz por nosotros. No vamos a ser nosotros capaces de, ¿no? Tampoco se trata de ir contra el mundo, por ir contra el mundo, ni por ser un pesimista, ni ¿no? A veces hay gente que nos dice, no, es que no se puede ir contra el mundo, no, si contra el mundo no se va, lo que intentamos es cristianizar el mundo, no que el mundo nos mundanicen. Entonces ya hemos un poco planteado esta segunda postura, ¿no? De los que hablan bien pero con reservas. Pues a nuestro juicio esta postura es no solo errónea, sino que incluso más dañina que los que hablan bien. Porque esta postura puede arrastrar a mucha gente que realmente le da el tufo, ¿no? El mal olor de la Agenda 2030, pero pueden autojustificarla, ¿no? Es decir, lo que en esencia es malo no se puede aceptar, aunque tenga incluso accidentalmente alguna cosa buena. Es decir, a pesar de su maldad, pueda tener alguna cosa buena. Bueno, bien, pero si la esencia es mala hay que rechazarla. Esta gente lo que dice es lo contrario. Esta postura es, la Agenda 2030 es buena, pero accidentalmente tiene cosas malas. Y eso es lo que tenemos que rechazar, la parte accidental. Sí, pero es que el mal no está en el accidente, está en la esencia de la Agenda 2030. Por eso tenemos que rechazarla. En resumidas cuentas, esta segunda postura, la de los que hablan bien, pero con reservas, a nuestro juicio es errónea y hace mucho daño. Así que deberíamos descartarla en el caso, evidentemente, en el caso que deduzcamos que llegamos a la conclusión de que la Agenda 2030 es mala, por supuesto. Ahora tendremos que ver si es mala o no, pero bueno, si lo fuese, esta postura deberíamos rechazarla también. Luego, por último, está otro tercer gran grupo, que son los que hablan mal de la Agenda 2030. Pero ojo, aunque lleguemos a concluir, o muchos de nosotros ya lo hayamos concluido, o intuyamos que la Agenda 2030 pueda ser mala, no debemos escuchar a todos aquellos que hablan mal de la Agenda 2030. Y quizá aquí también es un error en el que podemos caer fácilmente, ¿no? Bueno, como este está en contra de la Agenda 2030, ya es de los nuestros, ya es bueno, ya... Bueno, ojo, porque el mal se disfraza de muchas maneras, ¿no? A ver, en primer lugar tenemos un subgrupo de estos de los que hablan mal de la Agenda 2030, que son los que hablan sin saber y también por moda. Hay gente que está en contra de todo
pero no porque sea malo, sino porque a todo le ponen pegas. Simplemente pues porque bueno, es una manera de demostrar su rebeldía o de llamar la atención, con lo cual este criterio tampoco lo podemos tener en cuenta. Luego tenemos también el grupo, el subgrupo de esos de los que hablan mal de la Agenda 2030, pero que saben a medias, ¿no? Que han oído alguna cosita o ven por dónde van los tiros de la Agenda 2030 y lejos de quererse informar un poquito más, pues se dedican a dar conferencias o cosas por ahí, ¿no? Hablando mal de la Agenda 2030, que bueno, está muy bien, pero ¿qué pasa? Que tienen un problema. Y es que se lanzan a la piscina, se lanzan al podio, sin haberse empapado primero bien de lo que van a hablar y fundamentarlo. Por tanto, esta gente es muy fácil que el enemigo los desmonte. ¿Qué pasa? Que esta gente no nos hace ningún favor. Primero, porque nos quita credibilidad. Luego, todos los que hablan en contra de la Agenda 2030 son conspiranoicos, gente loca, gente pirada, y no es así. Entonces, bueno, esta gente pues nos quitan, por un lado, credibilidad. Al quitarnos credibilidad, obstaculizan que lleguemos al objetivo al cual queremos llegar, ¿no? Que es demostrar pues, lo que vamos a demostrar en este curso. Por otro lado, también confunden, ¿no? Porque en el momento que se está en contra de algo, pero no se argumenta bien, pues se tiende a confundir. Bueno, estos dos subgrupos de personas, dentro de los que hablan mal de la Agenda 2030, sin ellos saberlo, le están haciendo el trabajo a los que hablan bien de la Agenda 2030. Y por último, tenemos ya un grupo que se acerca mucho a la verdad, pero a mi juicio les falta una pata, ¿no? Un pilar para sostener toda su argumentación. Y son aquellos que se dedican a hablar de la Agenda 2030, sí que estudiándola a fondo, sí que argumentando bien los motivos por los cuales ellos creen que hay que oponerse, pero tratando la Agenda 2030 como un sistema cerrado, ¿no? Como que el problema es la Agenda 2030. No. Yo creo que esto es un error. La Agenda 2030 hay que contextualizarla. Sí que hay que explicarle, cuando se explica hay que entrar en ella, pero hay que contextualizarla. La Agenda 2030 no es algo que ha salido de la nada, ni es un partido político, ni es un grupo de gente que se llaman los defensores de la Agenda 2030, ni nada por el estilo. Por tanto, si la Agenda 2030, por mucho que la desmontemos, no la contextualizamos, podría incluso llegar a ser irrelevante el saber si es mala o no, ¿no? Si contextualizamos dónde se encabe la Agenda 2030, sí que podemos entonces darnos cuenta de su importancia y de su peligro, ¿no? Y además tenemos que aprovechar también para argumentar no solo contra la Agenda 2030, que también, sino contra ese contexto al cual sirve, porque, ahí es donde quería ir yo, la Agenda 2030 no es un fin, es un medio. Mañana se puede llamar de otra manera, desaparecer del mapa la Agenda 2030 porque por motivos estratégicos interese desaparecer o por lo que sea, porque ya está muy quemada, y saquen otra cosa y se llame de otra manera y lo proponga otra persona, aunque al final esa persona trabaje para el mismo amo que el que trabajaba de la Agenda 2030, ¿no? Por eso es importante contextualizar, ¿eh? No nos quedemos solamente en la Agenda 2030, en el pin de colores, porque mañana será, insisto, otro simbolito, otra cosa. Vale. Bien, pues seguimos. Como decía, el problema de enfocar la Agenda 2030 sin contextualizar, pues además de la confusión, nos da una argumentación incompleta, ya sea por falta de argumentos o bien simplemente por falta de esa elevación, ¿no? Cuando digo elevación me refiero a verlo como un poco a vista de pájaro, ¿no? Ver en qué parte del puzzle encaja esa Agenda 2030, ¿no? Con qué se conecta. Bien, por último, nuestro abordaje, el abordaje de este tema, va a ser en primer lugar pues, ver la Agenda 2030 a través de lo que dice SER. Entonces, para ver lo que dice SER desde el fondo, simplemente es tan sencillo como leer el documento Transformar el Mundo. El documento Transformar el Mundo es un documento oficial de la ONU por el cual se dio inicio a la Agenda 2030. Entonces, en este documento se explica, hay un preámbulo, ¿no? Donde se explica un poquito de dónde viene, cuáles son sus intenciones. En este mismo documento está la Agenda 2030 tal cual, con todos los objetivos, todas las metas, los indicadores. Y además ahí están las claves para interpretarla, porque dice exactamente este documento, no otros, es decir, la madre de la Agenda 2030, que es este documento, ya nos dice cómo debemos interpretarla, a la luz de qué otros documentos debemos interpretarla, con lo cual nos facilita mucho la faena. Bueno, eso será un pilar. El segundo pilar que vamos a poner para seguir viendo qué es la Agenda 2030 es verla a través de los documentos que dice ser heredera, ¿no? La misma Agenda 2030 en ese documento Transformar el Mundo, que es el documento por el cual de alguna manera la ONU asume y hace suya esa agenda. Ese documento dice ser heredero de otros documentos que son producto de ciertas conferencias de la Asamblea General de Naciones Unidas a lo largo de las últimas décadas. Muy bien.
Pues si dice ser heredero, quiere decir que hay que leer la Agenda 2030 en aquellos puntos donde pueda ser ambigua, pues a la luz de esos documentos. Y entonces sabremos interpretar exactamente ese enunciado ambiguo, qué es lo que quiere decir realmente. Por otro lado, también vamos a seguir aportando luz a la Agenda 2030, conociéndola a través de quien la diseña y quien la promueve. Si bien esto no sería una fuente directa, como las que estamos comentando anteriormente, que son esos documentos de la ONU, y que con ellos quizá ya nos bastaría, pero si cabe para fortalecer más nuestros argumentos o simplemente complementarlos o apoyarlos con unos nuevos, podemos ver pues esto, ¿no? ¿Quién diseña la Agenda 2030? ¿Quién promueve la Agenda 2030? Me refiero a altas esferas. Y entonces, viendo esto, pues podemos averiguar un poco su fin, ¿no? Porque en función del fin que diga buscar para la humanidad esa persona o esos grupos de personas que diseñan y promueven la Agenda 2030, si esas personas buscan el fin X, entendemos también que su herramienta llamada Agenda 2030 busca ese fin, no busca el fin contrario, ¿no? Es decir, si yo, como padre de familia, pues tengo por fin o como finalidad, pues intentar que mis hijos sean hombres de provecho y vayan al cielo, pues evidentemente si hago un plan estratégico para llevar a mi familia allí, ¿no? Y en el plan estratégico hay alguna duda porque lo he redactado mal o soy ambiguo, evidentemente, pues bastará conocer cuál es mi fin para saber a la luz de cómo hemos de interpretar ese enunciado ambiguo. Por otro lado, esto también nos ayudará a dirimir esas cosas que pudiesen parecer ambiguas, incluso a la luz de los documentos de la Asamblea General de la ONU, que son muy claros, pero si aún así a alguien le queda la duda o quiere un segundo argumento no complementario, en tanto que no necesario, pero sí para reforzar, pues bueno, aquí tenemos un argumento muy potente. Por último, y el último pilar que vamos a utilizar para ver qué es la Agenda 2030 es el de contextualizarla en el presente, en el contexto actual y inmediatamente pasado. Por tanto, es importante ponerla en común o compararla con otras agendas. No solo está la Agenda 2030. Hay otras agendas como el Gran Reinicio. El Gran Reinicio, eso que llaman el Gran Reinicio, es una agenda. Es una agenda del Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos. Bueno, pues tenemos que ver que hay esa agenda y otras tantas. Bueno, pues vamos a compararlas. Al final podremos llegar a la conclusión que comparten objetivos y no solo comparten objetivos, sino que entre ellas se integran y se autollaman. Por lo tanto, ya podemos ver con claridad que son agendas complementarias y por tanto ambas son no fines, porque el Gran Reinicio tampoco es un fin, como muchos creen, es un medio para llegar a un fin, ¿no? Al igual que la Agenda 2030. Bueno, pues la Agenda 2030 se integra con esas otras agendas. Vemos que se integran por varios motivos, porque sirven a un mismo fin, tienen unos instrumentos muy parecidos y, vamos más allá, los promotores de esas otras agendas son los mismos que los promotores de la Agenda 2030. Por tanto, son las mismas personas que utilizan esos instrumentos, en este caso la Agenda 2030, que sería como más oficial porque es a través de la ONU, que parece ser que es como un organismo gubernamental legitimado a nivel mundial, que no está legitimado para nada, pero parece ser que ante la opinión pública pues, tiene mucha legitimidad, cosa que, por ejemplo, el Gran Reinicio pues, no tiene tanta, porque el Foro Económico Mundial, pues bueno, lo siguen quien lo sigue, pues más a nivel de empresas, de multinacionales y de gente que quiere estar en la vanguardia del poder económico y del poder empresarial, ¿no? Entonces, cuando vemos que desde un organismo oficial, que es la ONU, que de oficial no tiene nada, insisto, eso después lo veremos, pero vamos a aceptar la falsa tesis de que es oficial. Y desde un organismo que es no oficial o que es privado, como es el Foro Económico Mundial, dicen lo mismo a través de sus agendas diferentes y además vemos que quien los financia, tanto a la ONU como al Foro Económico Mundial, son las mismas personas, pues bueno, está clarísimo, ¿no? que ambas sirven al mismo fin y eso nos refuerza más en que lo de la Agenda 2030 no es una cosa de la ONU ni un consenso de los países con una intención buenísima, sino más una cosa impuesta, ¿no? Pero bueno, a esto llegaremos. Esto solamente es un preámbulo para que contextualicemos.
bueno, viendo quién diseña esas agendas paralelas, además de la Agenda 2030, pues eso, veremos, como decía, ¿no? Pues está el Foro Económico Mundial, otras agendas de la ONU también, ¿no? Y sobre todo también muchas fundaciones privadas, ¿no? De multimillonarios que utilizan esas fundaciones pues, para hacer ingeniería social, ¿no? Disfrazándose de benefactoras y bueno, pues promover también esas estrategias, esos planes y esas agendas. Por último, también veremos cómo los planes, agendas o programas que promueven otros entes no oficiales, también como pues, pueden ser el Club Bilderberg, el Club de Roma, o incluso algunos que son semioficiales, como pueden ser la Chatham House o el CFR, también están alineados, van en la misma línea, buscan los mismos objetivos y al final se llaman unos a otros, ¿no? Con lo cual, y es más, y vemos realmente quién hay detrás y quién los financia y qué casualidad, siguen siendo, ¿no? Como pongo aquí, las mismas personas, ¿no? Vemos que las personas que están detrás del CFR, de Chatham House, del Bilderberg, del Club de Roma y de otros tantos que iremos viendo, son las mismas personas que están detrás del Foro Económico Mundial, de las agencias de la ONU y de la misma ONU, ¿no? En fin, esto ha sido un planteamiento general para que veáis un poquito la metodología que vamos a seguir y así el que ya vea que eso es muy aburrido, pues se puede desconectar.